Bien, buenos a todos. Vamos a continuar con las clases de Aspen HYSYS, donde lo dejamos el día anterior, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo caso, repasando un poco la clase anterior. Vamos a trabajar con agua únicamente. Y para agua, ya saben, vamos a estar añadiendo el modelo termodinámico de ASME Steam. Nos vamos al ambiente de simulación. Y el día de hoy vamos a estar viendo eh, herramientas de piping and hydraulics, los cuales son para esta primera parte, que es flujos incompresibles, es este de aquí, que se llama pipe segment, que es muy similar a las pipes o tuberías que usamos en AFT Fathom, ¿no? Entonces, vamos a abrir. Lo primero de cuando abrimos o entramos a cualquier eh, herramienta, nos encontramos con diversas pestañas. Usualmente la pestaña diseño, dimensionamiento, worksheet y ya las específicas de la herramienta, ¿no? Aquí en diseño nosotros vamos a estar añadiendo las corrientes de entrada y salida de materia, así como entrada y salida de energía. Y esto es lo primero que se tiene que especificar para que tu herramienta funcione, ¿no? Aquí en nuestro panel rojo, el cual nos indica qué requerimientos se tiene bueno, qué requerimientos se tiene en la herramienta para que esta funcione. Nos dice, requiere una corriente de alimentación, ¿no? Entonces se refiere a que requerimos una entrada aquí. Entonces aquí tenemos diversas formas de hacerlo. En la anterior clase ya hemos visto que podemos crear una corriente de materia, ¿no? Arrastrándola de aquí. Y aquí lo que podemos hacer es entrar al pipe. Una vez ya creada esta corriente, nos va a aparecer en las corrientes seleccionables. Si tenemos más de una, por ejemplo, voy a colocar aquí tres, nos van a aparecer las tres disponibles para que entre, ¿no? Entonces yo con la selección de una, vamos a ver que se crea una corriente de conexión, ¿no? Entonces, la corriente uno ahora está enlazada con nuestra herramienta. Esta es una forma de hacerlo. Ahora, para romper conexiones, es tan sencillo como acercarnos a la conexión creada, darle clic derecho y darle clic aquí a romper conexión. Como pueden ver, se rompió esta conexión. Otra forma de hacerlo es irnos a esta pestaña de Flowsheet Modify y aquí tenemos la opción de Break Connection. Una vez nosotros lo seleccionamos, automáticamente va a cortar todas las conexiones que veamos. Bien, otra forma de tener otra corriente de alimentación del pipe es directamente entrando ahí y escribiendo un nombre en la pestaña Inlet, ¿no? En lugar de seleccionar una corriente existente, nosotros vamos a darle un nombre a una corriente, por ejemplo, alimentación, Enter, y automáticamente se crea esa corriente, ¿no? Como pueden ver aquí, es otra forma, ¿no? Aprovechando ahora voy a utilizar la herramienta Break Connection. Antes le doy más clic a la conexión creada, ¿no? Está con una X, va a aparecer con un bien cuando se haya seleccionado una conexión y la va a correr. Y por último, para conectar una corriente, mientras presionamos la letra Control y nos acercamos a una corriente o a la herramienta, vamos a poder unir estas herramientas, ¿no? Entonces, con Control, como pueden ver, aparecen estos diversos puntos, donde en este caso, este punto de aquí, que es el de alimentación, yo lo puedo arrastrar y conectar a el punto de alimentación de nuestra herramienta, ¿no? En este caso, Pipe Segment. Como pueden ver, automáticamente se une. Otra forma es directamente en la herramienta Pipe, manteniendo control, como pueden ver aparecen estos cuadraditos,
que son de corriente, entradas y salidas, puedo yo arrastrar la de entrada y automáticamente crear una. Entonces tenemos diversas formas de introducir corrientes de alimentación o corrientes de salida a nuestras herramientas. Bien, voy a estar borrando esto. Entonces, para mí lo más rápido, bueno, dependiendo del caso también, es con control crear la corriente directamente. Podemos crearla tanto en la entrada como en la salida. Entonces tenemos entrada y salida. Para lo que es energía, también necesitamos crear una corriente de energía. Entonces, una vez hemos creado los tres requerimientos de la tubería, nos va a aparecer como este color, ¿no? Ya no está en rojo, sino en franjas amarillas, que quiere decir que no está especificado, pero que ya tiene todas sus entradas y salidas. ¿No? Voy a estar eliminando esto. Otra forma para que ustedes tomen cuenta es entrando a la pestaña de la herramienta y aquí directamente escribir los valores. Le damos a Enter y como pueden ver ya se crean las corrientes, ¿no? Automáticamente. Entonces, cualquiera sea la forma que utilicen, tienen que procurar de que, bueno, completar todos los requerimientos que tiene la herramienta, ¿no? Por ejemplo, aquí borra la energía, nos dice requiere una corriente de energía, entonces si le adicionamos ya va a estar, ¿no? Y aquí dice no hay segmentos añadidos, ¿no? Eso ya vamos a verlo más adelante. Bien, entonces, eh, antes de especificar nuestra tubería como tal, yo voy a especificar la corriente de alimentación. Entonces, la corriente 1, ¿no? Ya hemos visto en la primera clase de Aspenhaisis, que para definir una corriente requeríamos de eh, tres opciones, bueno, tres parámetros básicamente. Composición, flujo y la, la interacción, bueno, el dato doble de presión, temperatura o presión fase o temperatura y fase, ¿no? Porque esos tres que estamos acá, ¿no? Nos permiten especificar una corriente de materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para composición, ya saben, tenemos que darle a editar aquí. Eso nos va a abrir esta pestaña, ¿no? Aquí automáticamente colocamos el valor. Como es fracción molar, ya saben que va de 1 a 0, entonces 1 representaría el 100%, le damos OK, ya está. Condiciones. Yo quiero que sea a un PCIG, temperatura de 40 Fahrenheit, y un flujo, ¿no? Como pueden ver, también todo esto nos va indicando aquí en la pestaña de qué datos están faltando, ¿no? Un flujo de 50 toneladas hora, ¿no? Listo. Como pueden ver, el color de una corriente cambia, ¿no? Esto ya hemos visto también en la anterior clase, cuando está especificado, ¿no? Entonces, ya hemos especificado nuestra corriente de materia, ahora vamos a especificar nuestro pipe segment. Bien, hemos visto la primera pestaña que es diseño y conexiones. La segunda pestaña es la de parámetros. Aquí nosotros podemos seleccionar con qué tipo de ecuación queremos que se hagan los cálculos en esta tubería. Usualmente usamos el modelo de Beck-Brill de 939, que son una serie de ecuaciones diferenciales, las cuales se resuelven, ¿no? Simultáneamente. Los números adimensionales de Froude, de Reynolds, resuelven las ecuaciones de Darcy, y resuelven las interacciones en los ejes del flujo, ¿no? De la corriente de flujo. Entonces, con todo ello, el modelo de Bertrand-Brill te permite hacer el cálculo, dependiendo también si estás en flujo horizontal o vertical, cómo se va a comportar el flujo en función del tiempo, ¿no? Entonces también se tienen diversos modelos. Tenemos, por ejemplo, modelos de Tulsa,
que usualmente se utilizan para slacks o flujos que van por mandados de forma intermitente, ¿no? Como si mandáramos primero un grupo de 100 litros, después mandamos solo 10, después otra vez 100, después 10, así sucesivamente, ¿no? Y se crean slacks, ¿no? O bolsas, por así decirlo, ¿no? Bueno, y así tenemos diversos tipos de, de cálculos, ¿no? Ya dependiendo del tipo de trabajo, del tipo de proyecto que se esté realizando, esto se va a tener que modificar a lo que se necesite, ¿no? Nuevamente, la herramienta de ayuda, que la pueden activar apretando F1. Si apretan F1 en cualquier herramienta y pestaña que se encuentren, se le va a abrir automáticamente la página de ayuda de esa página, ¿no? Bueno, de esa pestaña. Entonces, por ejemplo, ahorita, si me voy a conexiones y aprieto F1, me abre la de Connection Page. Si me voy a parámetros, me abre la de Parameters Page, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir leyendo. Es muy útil la ayuda que tiene AspenHisis para ver eh, qué se va a utilizar, qué no se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí es lo que les mencionaba. Por ejemplo, Vex and Brill para flujo horizontal es recomendado, para flujo vertical no se recomienda, para completamente líquido se recomienda, para un mapeo de flujo se recomienda, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ir eh, viendo o no viendo qué tipo de correlación vamos a estar utilizando, ¿no? Por ejemplo, aquí nos indica una descripción de cada uno, ¿no? Vex and Brill se utiliza usualmente para flujo horizontal o ligeramente inclinado, ¿no? Y usa una ecuación derivada empírica del mapa de régimen para flujos horizontales, ¿no? Y aquí justamente te indica la bibliografía de dónde se está obteniendo esto. Justamente no hace mucho estuve revisando eso. Vamos a mostrarles ligeramente lo que es el modelo de Brill para que tengan conocimiento, ¿no? Es un paper científico. Bien, bueno, este es un paper que hace referencia al de Brill. Bueno, que de Brill es un poco complicado de conseguir, pero este es uno que hace referencia a lo mismo, ¿no? Entonces aquí, bueno, indica cuál es la correlación de Brill, indica la velocidad de líquido, la velocidad de vapor, que son velocidades relativas. Hallando ambas y sumándolas vas a hallar una velocidad media. Vas a hallar el número de Freud dividiendo esta velocidad media al cuadrado sobre la gravedad por el diámetro de tu tubería, seguramente. Sí, el diámetro interno de la tubería. Y aquí vas a obtener un parámetro delta de, el caudal de líquido presente en la tubería respecto al de vapor, ¿no? Esto es justamente para flujos que contienen líquido y vapor al mismo tiempo. Y pues bueno, aquí te indica, tienes que añadir los parámetros L, L2, L3 y L4 junto con tu número de Freud. Aquí bueno, la primer parámetro diferencial. Tienes que hallar de este valor de acá también diversos números adimensionales y la idea es con todos estos parámetros que estás comparando mostrar en qué tipo de flujo te encuentras, ¿no? En flujo segregado, en transición entre laminar y turbulento, estás en un flujo intermitente o bien distribuido, ¿no? Y esto, bueno, que les estoy mostrando es únicamente para interacciones de un fluido a través de una tubería que se encuentra con gas y líquido al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos las ecuaciones diferenciales respectivas. Aquí nos indica cómo se debe proceder y esto es justamente lo que está cargado en Aspen HYSYS. Todas las ecuaciones, estas guías.
bueno, este flujo, mejor dicho, para que encuentre nuestros parámetros, ¿no? Ya saben, esto funciona con teoría matricial, con diferenciales, y así es como el software trabaja, ¿no? Esto es solo una pequeña parte, ¿no? De cómo el software estuviese trabajando y obteniendo nuestras ecuaciones, ¿no? Bien, para mostrarles un poco, entonces, bueno, para eso sirve esta sección de parámetros. Aquí en la de calculation es para definir nuestras tolerancias, es decir, nuestros grados de error admisibles. Eh, si quieres resultados más exactos, aquí los puedes cambiar. Entonces, el aspecto uno de la anterior iteración y cuánto error quieres que tenga, ¿no? Entonces, diversos valores, ¿no? Y estos de acá que no los vamos a estar viendo. Bien, ahora vamos a la pestaña Rating. La pestaña Rating es de las más importantes en el Pipe Segment, ya que nos permite añadir o dimensionar nuestra tubería. Lo que tenemos que hacer aquí es darle clic a esta sección que dice añadir segmento. Una vez darle clic a este añadir segmento, como pueden ver, se nos ha creado un segmento, el cual nosotros podemos especificar si es una tubería o un accesorio, ¿no? Entonces aquí tenemos tubería accesorio, tenemos la longitud que va a tener o la longitud equivalente si es un accesorio, su cambio de elevación, diámetro externo, diámetro interno, el material, la rugosidad del material, la conductividad de la tubería, los incrementos, esto quiere decir la cantidad de cálculos o particiones que va a hacer el software para esta tubería, y el fighting numbers o número de accesorios, que cuando especificamos un accesorio aquí lo podemos definir, ¿no? Bien, vamos por partes. Primero, en el Fighting and Pipe, como pueden ver, es una lista. Nosotros al desplegar la lista podemos seleccionar entre múltiples accesorios que tiene el software cargados. Entre los que tenemos válvulas, bueno, como poner válvulas de ángulo, válvulas bola, tenemos codos de diversos radios y diámetros, válvulas mariposa en diversos ángulos de abertura, eh, válvulas de antirretorno, válvulas check, válvulas diafragma, tenemos codos de todo tipo, tenemos la misma tubería, tenemos expansiones o contracciones, tenemos Ts que funcionan como codos o Ts que funcionan como blankets, es decir, entra un flujo principal y se divide en dos. Y también tenemos el user defined, que es el que, como en AFT Fathom, nosotros podemos darle el valor de K, ¿no? Que queramos, y automáticamente el software lo va a interpretar, ¿no? Bien, primero veamos la tubería. Para la tubería, entonces, lo primero que se debería definir es su longitud. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a colocar aquí 10 metros, ¿no? Ya hemos visto también cuando definíamos unidades que aquí nosotros tenemos un paquete estándar. Actualmente estoy en un sistema de, de campo, entonces lo voy a cambiar al sistema internacional. Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a dar a 10. Tenemos aquí metros, podemos cambiar los centímetros, kilómetros, milímetros, micrones, pies, pulgadas y millas. Entonces podemos dejarlo aquí en 10 metros y ya está, ¿no? Importante que se fijen siempre en qué unidad se encuentran. Cambio de elevación de tu tubería. Ya, en Aspen HYSYS, a diferencia de AFT Fathom, eh, todo el sistema no está en base a una referencia, ¿no? Recordemos en AFT Fathom, aquí voy a abrir esta parte del paper. Por ejemplo, en AFT Fathom, todo nuestro diagrama de flujo estaba en función de referencia única, ¿no? Entonces,
todo lo que vayamos a colocar, nuestras bombas, nuestros reservorios, los branches, si tenemos codos o Ts, todo esto tenemos que referenciar su altura respecto a una referencia única, ¿no? ¿Recuerdan eso? En HYSYS, para utilizar esta herramienta del pipe segment, esta cuestión cambia, ya que el cambio de elevación únicamente es de la entrada de la tubería a la salida de la tubería. Ese debe ser tu cambio de elevación. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar esta tubería que va a tubería, va a ser esta tubería de aquí. Vamos a tener un codito acá. Y aquí vamos a dibujar, o vamos a tener otra tubería, ¿ya? En esta sección. Vamos a tener otro codo acá. Y culminamos con una tubería. Ya, vamos a intentar replicar esto de acá. Entonces, esto va a ser el pipe 1, que ya hemos visto que es de 10 metros. Este le vamos a decir que sea de 5 metros. Y este que sea de, no sé, 7 metros. Bien. ¿Cómo funciona el cambio de elevación en las penjaices? Como les mencionaba, únicamente de la entrada a la salida. Es decir, nuestro flujo en esta tubería que vamos a llamar 1, ¿cuál va a ser? Entra en esta altura, que podemos llamar 0, ¿o no? Y sale acá. Este es nuestro punto 1 y este es el punto 2 de nuestra tubería. ¿Cuánto es el cambio de elevación acá? Es 0, ¿no? Bien. ¿Cuál sería el cambio de elevación aquí en la tubería de 5 metros? Nuevamente, la referencia va a iniciar desde la entrada. Entonces estamos entrando en 0 y nuestro flujo va a salir en 5, ¿no? Es decir, ahora nuestro punto 2 tiene un cambio de elevación de 5 porque de la entrada a la salida han cambiado 5 metros. En la tubería de 7, ¿qué va a pasar? ¿No? Seguramente ya van entendiendo. Va a entrar acá, va a salir por acá. Entonces, del punto 1 al punto 2, ¿cuál es el cambio de elevación? 0, ¿no? Y aquí de abajo igual era 0. Entonces, de esta manera es como se comporta y cómo deberíamos especificar en Aspen Heights. ¿Qué pasa si tenemos tuberías inclinadas? Lo mismo, ¿no? Si entra de este sentido, en altura 0, y salen, bueno, más o menos por aquí, digamos, altura en 7, cambio de elevación es 7, ¿no? Entró en 0, salió en 7, ¿no? Entonces, bastante simple de entender. Y es así como vamos a estar especificando nuestros cambios de altura en el pipe segment. Bien, entonces vamos a replicar cómo se comporta esto. Entonces tenemos la tubería de 10, ¿no? Cambio de elevación, hemos dicho 0. Diámetro interno y diámetro externo. ¿Cómo tenemos estos diámetros? En AFT Phantom, ahí mismo podemos seleccionar el material y nuestro schedule y automáticamente nos lava los datos de diámetro interno, diámetro externo y rugosidad, ¿no? Aquí se puede hacer lo mismo, por supuesto que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Darle doble clic a este segmento. En cualquier lado. Le damos doble clic y se nos abre esta pestaña, ¿no? Yo hice doble clic en el
diámetro externo, puedo hacer una elevación, longitud, en pipe pues no porque es la lista, material también, rugosidad, cualquiera, ¿no? Este no porque no es seleccionado. Se nos abrió entonces esta pestaña. Esta pestaña que tiene lo que es la schedule que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, podemos estar utilizando el schedule 40. Diámetro nominal, nos va a pedir aquí el diámetro nominal, que como estamos en sistema internacional, nos lo refleja en milímetros, ¿no? Si yo ahora rápidamente cambio a sistema inglés, a sistema de campo, parecernos en pulgadas, ¿no? Entonces, también se puede hacer, ya saben, unidades personalizadas para que nos muestre esto esto en metros y lo que son los diámetros en pulgadas, ¿no? Entonces, vamos a coger, por ejemplo, un diámetro nominal de 50 y aquí también no se puede escoger el material, ¿no? Estamos utilizando actualmente acero comercial, tenemos diversos materiales. Y la rugosidad es automática del material, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo cambio SMOT, que es decir, casi liso, nos va a dar una rugosidad de aproximadamente cero, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí automáticamente, dependiendo del material, nos va a dar el dato de rugosidad y de conductividad, ¿no? Y dependiendo del material y su cédula, nos va a dar lo que son, bueno, el diámetro nominal. Nos va a cargar aquí, como pueden ver, el diámetro externo y el diámetro interno. Bien, vamos a seguir añadiendo datos. Bueno, aquí ya pueden ver también el de material se puede especificar aquí también, aquí rugosidad también, conductividad la pueden cambiar acá. Y los incrementos de momento los dejamos en 5. Ya les mencionaba que son la cantidad de particiones que va a hacer el software para esta tubería. Actualmente está en 5, es decir, estos 10 metros los va a dividir en 5, es decir, cada 2 metros el software va a obtener un dato. ¿No? Eso básicamente es la interpretación de estos valores. Vamos a añadir un segmento entonces. Hemos dicho, nuestro sistema se compone de tubería, codo, tubería. Entonces ahora nos toca especificar un codo. El codo es un elbow. Vamos a estar utilizando elbow 90 grados estándar. Y a diferencia de la tubería, cuando seleccionamos un accesorio, aquí nos va a aparecer una longitud equivalente. Y si le damos doble clic, ¿no? Como pueden ver, aquí nos va a aparecer el factor BH o el factor FT. El factor FT ustedes ya lo conocen, ¿no? Es el factor en la turbulencia completa del accesorio, ¿no? Que vale 30. Este es básicamente el valor de la longitud equivalente sobre el diámetro, ¿no? Que ustedes ya conocen desde sus primeras clases que ya hemos visto, bueno, no primeras clases, ¿no? Sino las clases en las que ya llevábamos pérdidas menores, ¿no? Voy a abrir el formulario un momento. Entonces, en este formulario que ustedes tienen, que está en base al Robert, vamos a buscar, aquí están los accesorios, entonces el codo 90 grados estándar, 30 para lo que es longitud equivalente sobre diámetro. Y aquí está, ¿no? Justamente ese valor. Y es lo que se especifica, bueno, lo que especifica el software, ¿no? Directamente con sus propias tablas. Aquí el material usualmente se mantiene por defecto, de mild steel, y con esto saca su rugosidad, su conductividad. Lo que sí no se coloca automáticamente, como pueden ver, es el diámetro interno. El diámetro interno, nosotros tenemos que especificarlo y va a ser usualmente el mismo de nuestra tubería, ¿no? Entonces voy a agarrar este valor de diámetro interno, control C, y voy a pegarlo acá, control V. Entonces con ello ya hemos especificado el diámetro de nuestro codo.
Aquí en números nosotros podemos especificar la cantidad. En este caso lo voy a dejar en uno, pero ya saben cómo son este tipo de cálculos. Ya hemos visto también, por ejemplo, en AFT Fathom, que no es necesario el hecho de colocar eh, las, los accesorios uno por uno, ¿no? Si es que no estamos realizando un tipo de evaluación en ese sector. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos dos codos, yo directamente podría especificarlos juntos, ¿no? Dos codos acá y directamente especifico el resto de tuberías, ¿no? Porque ya saben que lo que es la carga, bueno, las pérdidas de fricción son acumulativas, ¿no? Todo va a depender del tipo de cálculo, el tipo de análisis que se esté realizando, ¿no? En este caso lo vamos a dejar paso por paso. Bien, hemos hecho el codo. Vamos ahora entonces a el tercer segmento, que hemos dicho va a ser esta tubería vertical. Entonces especificamos los 5 metros. Cambio de elevación, ¿cuánto va a ser? 5 metros, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora nuestro flujo sería en sentido inverso? Es decir, entra aquí, ya saben, la referencia siempre en la entrada y sale acá, ¿no? Por ejemplo, sale a una altura negativa de 8. ¿Cuánto es el cambio de elevación? El cambio de elevación es menos 8 metros. Eso es válido también y se puede representar aquí perfectamente, ¿no? Aquí directamente, por ejemplo, si este sería el caso, si esto apuntaría hacia abajo o el flujo sería inverso, tenemos que especificar aquí negativo de la altura, ¿no? Es decir, está entrando en la parte superior y sale en la parte inferior. Si es positivo, estamos diciendo que entra en la parte inferior y sale en la parte superior, ¿no? Únicamente esos detalles es los que hay que tomar en cuenta. Después en la tubería vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a seleccionar la cédula, el diámetro nominal y listo. Siguiente. Hemos dicho, vamos a tener un segundo codo. Entonces, codo 90 grados. Copiamos y pegamos el diámetro. Y por último, una tubería de 7 metros, ¿no? Tubería de 7 metros, cambio de elevación 0, de la misma especificación. Cédula 40, 50 de diámetro. Bien, ya hemos terminado de especificar nuestra tubería, como pueden ver, pero nos falta aquí un dato, ¿no? Nos dice transferencia de calor sobre especificada. Bueno, solamente manda eh, esta advertencia cuando no hemos especificado el valor de transferencia de calor o cuando hay dos especificaciones del transfer de calor que tienen conflicto una con otra. En este caso, como pueden ver, no hemos especificado nada, ¿no? Tenemos, cuando entramos al apartado de transferencia de calor, cuatro opciones. Tenemos pérdida de energía, que directamente aquí nosotros colocamos el valor de kilojoule hora. Tenemos la interacción total de transferencia de calor, en el cual tenemos que especificar una temperatura ambiente y cuál va a ser la transferencia de calor basada en el diámetro externo. Tenemos también la transferencia de calor por segmentos. Nosotros hemos añadido un segmento, entonces podemos darle aquí la temperatura ambiente de cada segmento, cuál es la transferencia de cada tubería y directamente va a realizar esos cálculos. Y después el estimar, este es el más completo, en el cual nosotros podemos, bueno, tenemos que especificar una temperatura ambiente, tenemos que seleccionar el tipo de correlación o cálculo que se va a realizar. Y aquí nosotros podemos incluir lo que es la transferencia de calor entre la pared de tubería, la transferencia de calor interna del fluido con la tubería. Podemos incluir también lo que es un aislante en nuestra tubería y también incluir las condiciones ambientales en las que se encuentra nuestra herramienta, ¿no? Tenemos estas opciones que son ya las más completas. Entonces, aquí lo que haríamos es, pues, bueno, seleccionar
el tipo de accesorio, bueno, si es que lo tienes, el tipo de aislante. Aquí se tiene diversos tipos de aislante. Aquí está su conductividad térmica del aislante y el, el espesor que va a tener en la tubería. Y aquí el ambiente, ¿no? Actualmente tenemos el enterrado, si la tubería está enterrada, si la tubería está al aire libre o si está la tubería en agua. Entonces, por ejemplo, si está enterrado, tienes que especificar el tipo de suelo en el que está enterrado, la conductividad del suelo y a qué profundidad se encuentra enterrado, ¿no? Después, si estamos en agua, tenemos que especificar la velocidad media del agua. Y si está en aire, tenemos que especificar la velocidad a la que se mueve, o la velocidad registrada de aire en esa zona, ¿no? Entonces, es una forma también más completa de especificar la transferencia de calor. Como saben, este es un software de procesos, ¿no? Entonces, ya se han dado cuenta que te calcula diversas propiedades, te calcula transferencias de masa y, por supuesto, de energía, ¿no? A diferencia de la FT Fathom, que únicamente era hidráulica, que también hace cálculos energéticos, ¿no? Pero hay que especificarlos. Bien, usualmente vamos a estar utilizando este head loss, es el más ideal. Aquí directamente tú especificas la, la pérdida de energía o ganancia de energía que vamos a tener. Este overall ya es un poco más específico. Especificaríamos aquí temperatura ambiente y la transferencia de calor eh, de nuestra tubería, ¿no? Entonces vamos a estar utilizando usualmente para los ejercicios de aquí en adelante esta sección, el overall HTC. Temperatura ambiente vamos a estar especificando usualmente 25 grados y lo que es nuestra transferencia de calor, que se encuentra en unidades de kilojoule hora por metros cuadrados por grado centígrado, lo vamos a estar especificando como cero, es decir, completamente adiabático. Entonces, con esto ya hemos terminado de especificar nuestras condiciones. Bien, a partir de esto el software ya debería calcularte lo que es el comportamiento de nuestro fluido, pero ¿qué pasó aquí? Tenemos que fijarnos siempre nuestro panel de mensajes. Aquí en vivo lo podemos habilitar o deshabilitar, ¿no? Mesa y panel. Este básicamente nos va a estar indicando paso por paso qué es lo que se hace y qué problemas se tiene en nuestros accesorios. Por ejemplo, bueno, nuestras herramientas, ¿no? Aquí que nos indica presión negativa calculada en el incremento 1 de la tubería del pipe segment pipe 1000, pipe 100, perdón. Es decir, que en esta tubería, en el primer segmento, es decir, aquí ya ha detectado presión negativa, es decir, presión de vacío, y por lo tanto nuestro fluido ya no va a llegar al final de la tubería, ¿no? Este punto 2 nunca se va a terminar de especificar porque no ha logrado pasar nuestro primer incremento. ¿Y esto a qué se debe? Ya saben que esto va a depender de la ecuación de energía mecánica, ¿no? De la presión inicial, a qué velocidad estás iniciando y a qué altura, ¿no? En este caso, en el software, aquí tenemos acceso. No podemos especificar velocidad, tampoco altura de la corriente de materia, pero que podemos especificar la presión, ¿no? La presión, recuerdan, la puse en un PSI. Bueno, vamos a modificar esto, voy a colocar esto en 25. Esto estaba en toneladas, ahora está en kilogramos, 500 kilogramos, ahora lo voy a colocar. Y eh, bueno, actualmente, bueno, cambiándole la cantidad de flujo, ¿no? Que era mucho flujo, ¿no? Era 500 toneladas hora, entonces era
500.000 kilogramos por hora, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta por nuestra ecuación de continuidad y también la ecuación de geomecánica. Si especificamos también mucho flujo para una tubería, que en este caso era de 2 o 4 pulgadas solo mucho, va a tener problemas el software para calcular cómo va a ser el movimiento de este fluido a través de esta tubería, ¿no? Si es que no llega básicamente no llega a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya ha, entre comillas, calculado. Sin embargo, nos indica, tenemos pérdidas de fricción o pérdidas de presión mayores a un 10%. Usualmente, ¿qué se hace cuando tenemos esta herramienta? Bueno, este mensaje, tenemos que aumentar la cantidad de incrementos. Entonces, por ejemplo, aquí aumentamos a 10 y con ello ya ha hallado mejores pérdidas de presión en este segmento, en el 3, ¿no? Que es el que indicaba que tenía fallos, segmento 3. Y con ello, nuestra tubería ya convergió completamente, ¿no? Ahora está en OK y ya tenemos nuestro resumen del comportamiento, ¿no? Sí, a medida que vayamos aumentando el flujo, bueno, el software va a, a resolver de manera automática cualquier cambio que nosotros vayamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí cambia el flujo, puedo cambiar la presión. Por ejemplo, ahora quiero que esté a 90. En este caso me dio otra vez un error de falta de incremento, bueno, falta de incrementos. Voy a meter hasta 20. En este caso no ha calculado ya en absoluto nada debido a que tiene un error del cálculo del flasheo en la tubería. Ahora con 11 ya calculó sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, como pueden ver, este es un software un poco más interactivo, entre comillas, ya que tienes que tomar en cuenta muchos factores ahora que en AFT Fathom, por ejemplo, no se tomaban en cuenta, ¿no? Que es temperaturas, conductividades, la interacción, cómo va a ser de nuestro fluido a través de una tubería vertical, horizontal, entre otros, ¿no? Bien, entonces una vez nuestra tubería ya convergido, aquí en transferencia de calor vamos a tener diversos bueno, datos de transferencia de calor con el ambiente. Y aquí en la pestaña Worksheet nosotros podemos ver un resumen de la entrada, la salida y bueno, prácticamente todas las corrientes que intervienen con esta herramienta. En este caso tenemos 1 y 2, ¿no? Que es la corriente de entrada y la de salida y nuestra energía. Entonces, tenemos que al inicio, bueno, la entrada es la que hemos especificado, ¿no? Agua 25 grados, presión de 90, con un flujo de 1000. Y a la salida que tenemos que la temperatura casi no ha variado, ¿no? Porque le hemos dado que no hay mucha transferencia de calor. Bueno, la transferencia de calor es cero. La presión ha disminuido debido a las caídas de presión a través de la tubería. Y el flujo se mantuvo igual, ¿no? Porque es flujo básico, ¿no? También podemos ver lo mismo en propiedades, podemos ver propiedades de entrada y de salida. Podemos ver cómo ha cambiado la densidad ligeramente. ¿Qué otro dato podíamos ver? Podemos ver la viscosidad, cómo aumentó de uno a otro. Y en composición también podemos ver cómo es la composición, ¿no? Entonces, estas herramientas son bastante útiles cuando se utilizan, por ejemplo, composiciones ya un poco más complejas y que tienen líquido gas, ¿no?
o condiciones líquidas, acuosas. Porque aquí en la sección de propiedades te va a mostrar propiedades líquidas, propiedades gaseosas, propiedades de acuosas y lo mismo en composición, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, ahora una tubería, pero que tiene hidrocarburos. Ya, entonces voy a quitar el agua y voy a especificar etano, propano, isobutano y N-butano. Aquí me dice que el paquete de fluidos no es compatible con los componentes que estoy seleccionando. Entonces es compatible con el paquete de fluidos seleccionado. Entonces, ¿qué haremos? Primero vamos a seleccionar el paquete de fluidos. Para hidrocarburos vamos a estar utilizando Payne Robinson. Entonces, ahora la lista de componentes. Vamos a estar añadiendo nuestros componentes, ¿no? Entonces ya ahora todo tiene correlación. Etano, propano, isobutano y N-butano. Vamos al ambiente de simulación. Y aquí es cuando ya se pone un poco más interesante. Cuando ya tenemos flujos o composiciones de hidrocarburos, ¿no? Prácticamente Aspen Hazy es un software designado a la industria de oil and gas mayormente. Entonces trabaja, o la especialidad de Aspen Hazy es trabajar con hidrocarburos. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra composición. Bien, por ejemplo, vamos a definir una corriente de etano, ¿no? Por ejemplo, que tenga un 0,7 de etano, un 0,1 de propano, un 0,1 de N-butano, tenga y sí, un 0,1 de isótero. Ok, eso de nuestra composición. Condiciones. Aquí en las condiciones yo voy a estar colocando una presión de 100 PSI. Vamos a cambiarlo a sistema inglés. 100 PSI Hz. Y una presión de una temperatura de, por ejemplo, 50 grados Fahrenheit. Y el flujo va a ser de y 100 galones estadounidenses. Bien, entonces como pueden ver, a diferencia del agua, aquí ya tenemos unas condiciones más interesantes, ¿no? Lo primero que podemos notar es que nuestro flujo no se encuentra eh, en fase líquida, ¿no? Se encuentra en un 0,9497 fase vapor y tan solo un 0,05 en fase líquida, ¿no? Bajo estas condiciones. Entonces, las propiedades van a estar en función fase vapor y fase líquida, ¿no? Cada una con sus diversas propiedades, ¿no? Y la media de estas son las que nos van a dar la de la corriente principal, ¿no? Bueno, no es en realidad su media, ¿no? Es en realidad, por ejemplo, aquí con la relación bueno, de las densidades respecto a su fracción, de las viscosidades y con lo que es algunas correlaciones, ¿cómo se llama este autor? Antoine, no, Antoine es para calores específicos.
con las diversas ecuaciones que van a ir aprendiendo o ya han aprendido quizá en termodinámica para hallar propiedades múltiples de combinadas de varios componentes. No es como el software eh, haya, ¿no? Las unidades, ¿no? Bueno, haya estas diversas propiedades, justamente, ¿no? Propiedades termodinámicas. La ecuación de Arrhenius, ¿no? Era Arrhenius, sí, Arrhenius. Ecuación de Arrhenius para hallar viscosidades. Bien. Entonces también en lo que son las viscosidades, nosotros podemos ver cuánto porcentaje se encuentra en cada fase. Aquí en Basis podemos cambiar para ver el flujo másico o fracción másica, fracciones líquidas volumétricas, o si no, en flujos, ¿no? Flujos másicos, flujos líquidos, flujo volumétrico directamente. Podemos ver la cantidad. Bien, pero yo quiero que esto sea completamente eh, líquido, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a eliminar la temperatura como especificación y yo voy a colocar que sea líquido, es decir, aquí en la fase de vapor voy a darle un valor de cero. Listo, ¿no? Entonces, a esta presión y a esta temperatura, nuestro fluido se encuentra en fase líquida, ¿no? Estamos justamente en nuestro punto de burbuja, ¿no? Es cuando nuestra composición o nuestra mezcla de componentes y se encuentra en líquido saturado, ¿no? Es decir, una mínima variación en lo que es la temperatura, un incremento de temperatura va a hacer que se empiece a formar fase vapor, ¿no? Si esto cambiaría a uno, por ejemplo, estuviésemos en nuestro punto de rocío, ¿no? Una pequeña variación en la temperatura va a hacer que nuestro líquido empiece a condensar, nuestro vapor empiece a condensar, ¿no? Bien, estas son propiedades bastante interesantes. Y aquí hay algo que eh, podemos eh, analizar en las corrientes. Justamente en esta sección de la corriente que se llama Attachments, nosotros tenemos una sección que se llama Análisis. Aquí nosotros podemos crear diversos análisis, como los que pueden ver acá. Estos son análisis que usualmente se utilizan para corrientes de hidrocarburos. Por ejemplo, los puntos de ebullición, el cuando el dióxido de carbono se empieza a enfriar, propiedades de enfriamiento, propiedades críticas, la envolvente, información de hidratos. Aquí hay una herramienta muy interesante para nosotros que es el Ice Sizing Manager, en el cual nosotros podemos especificar diversas condiciones para que el software nos indique cuál es el dimensionamiento de línea, cuál es el diámetro de línea óptimo que tenemos que estar utilizando. Entonces, por ejemplo, vamos a estar viendo en este caso la envolvente, la envelope. Vamos a añadir una, darle clic a Add y listo. Hemos añadido nuestra envolvente. Aquí nosotros únicamente nos va a indicar ya diversos valores. Nos indica cuál es la fase crítica, la temperatura crítica, la presión crítica, cuándo vamos a tener vamos a tener criogenización, en qué presión, en qué temperatura. Entonces, aquí en la parte de performance tenemos una tabla de datos, el cual indica la presión y la temperatura a la que se va a encontrar nuestra, nuestra mezcla.
Aquí podemos hallar diversos tipos de interacciones, ¿no? Por ejemplo, esto es una para lo que es el punto de burbuja. Vamos a hallar el punto de rocío también, lo que son los hidratos, isotermas, podemos añadir isobares, podemos añadir la interacción de dos fases, líquido-líquido, tres fases, entre otros, ¿no? Por ejemplo, veamos el punto de burbuja. Esto lo podemos ver haciendo una gráfica, el plot. Y esta gráfica ya la es seguramente ya súper familiar, que la llevamos viendo desde físico-química, ¿no? Entonces, aquí justamente nos indica el punto rojo es el punto de burbuja, el punto azul es el punto de rocío. Entonces, nosotros, ¿qué podemos interpretar? Ya saben, todo lo que esté del lado del punto de burbuja se trata de líquido subenfriado. Esta franja roja indica que el punto, bueno, que nuestro líquido se encuentra 100% saturado y apenas pase esta línea va a pasar a fase, bueno, o parte de este fluido va a empezarse a vaporizar, ¿no? El punto medio entre estos dos se encuentra una mezcla líquido-vapor. Tenemos aquí nuestros puntos críticos y todo lo que esté después de la línea azul, que es la línea de punto de rocío, se trata de vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, esto ya se les es seguramente bastante familiar, ¿no? Bueno, incluso lo estoy explicando bastante a grosso modo, ¿no? Ya saben que hay diversas secciones, diversas áreas de nuestros envolventes para para la interpretación, ¿no? Entonces podemos cambiar el tipo, actualmente es una de presión-temperatura, podemos cambiar a temperatura-volumen, podemos cambiar a entalpías con temperaturas, presión-entalpía también, entropía, temperatura-entropía, ¿no? Entonces, seguramente curvas que ustedes ya se les es bastante familiar, ¿no? Todo esto nosotros podemos irlo acompañando con las tablas, ¿no? Entonces, de esta manera también podemos generar otro tipo de análisis, por ejemplo, un análisis isobar, no, bueno, dos fases, sí, bueno, no tenemos dos fases en este caso, isotermas, no isotermas, aguja. Bueno, esto es directamente para el tipo de tabla, mejor yo sé. Ya que aquí mismo nos va a crear, bueno, aquí está el isobárico, este es el isotérmico, ¿no? Y así sucesivamente. Esta es una herramienta súper interesante, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Algunos estarán preguntando. Pues nos permite conocer cómo va a comportarse nuestro fluido a través de una tubería, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos a temperaturas o presiones de operación críticas, es decir, lo que queremos es que nuestro fluido se mantenga líquido la mayor cantidad de tiempo posible a través de nuestro sistema. Seguramente vamos a intentar no operar en los puntos del envolvente por, eh, por debajo del punto de burbuja, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a estar analizando utilizando estas envolventes, ¿no? Entonces, cuando tengamos nuestro fluido, tengamos esas condiciones críticas, de altas temperaturas o quizá algún proceso se calienta, algún proceso recibe mucha insolación solar o algo por el estilo. Queremos ver cómo se comporta y lo podemos ver aquí en la envolvente, ¿no? O quizá tras una despresurización
tras una presurización, ¿no? ¿Cómo se va a comportar? Por ejemplo, bueno, esa es una de los análisis. Podemos crear más análisis. Otro análisis que este envolvente son los más interesantes. Otro que podemos crear es este de propiedades críticas. Que como pueden ver, automáticamente aquí nos muestra las propiedades críticas de nuestra corriente, ¿no? Con esta composición. Entonces aquí nos indica la verdadera temperatura crítica, la pseudo temperatura crítica, la verdadera presión crítica, pseudo temperatura crítica, volumen crítico y también la compresibilidad de gases, ¿no? Entonces ahí ya tenemos esos valores también. Y este que le decía que es el Light Sizing Manager, súper interesante, vamos a crear uno. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con esta tabla, el cual nos indica, tenemos que ir seleccionando los criterios de nuestra, bueno, primero ir modelando nuestra tubería, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice cuál va a ser el material va a ser acero al carbono o acero eh, inoxidable, de qué schedule va a ser, aquí qué longitud va a tener y, bueno, especificando esos valores, aquí en lo que son los settings, nosotros podemos especificar los criterios, ¿no? Por ejemplo, quiero una velocidad máxima de 14 pies por segundo y con esto únicamente especificando una o más. Aquí en lo que es sizing nos va a indicar con este material y con este schedule. Aquí nos va a indicar la tubería de diámetro nominal que deberíamos manejar para nuestra corriente, ¿no? Porque nuestra corriente ya tiene un flujo definido, ¿no? Recuerden que esto lo hace con las condiciones de la materia, que son composición, temperatura, presión y flujo, ¿no? Entonces, en este caso, para que no tenga una velocidad máxima de 14 o la velocidad máxima sea 14, el software recomienda que para esta corriente tengamos una tubería de 1,5 pulgadas de diámetro nominal, ¿no? Entonces, eh, como pueden ver, es una herramienta bastante fácil de usar, que puede ver bastante útil, ¿no? Aquí tenemos una velocidad de erosión, que es la densidad por la velocidad al cuadrado, y aquí tenemos un gradiente de presión máximo, ¿no? Cuánta presión por pie de tubería deberíamos tener. Entonces, bueno, de esa manera ya tenemos diversos análisis para nuestra corriente de materia. Que está formada nuevamente, recalco, de hidrocarburos. Esto lo pueden realizar con cualquier otro también, pero solamente se realiza con hidrocarburos, ¿no? Otras herramientas que podemos ir viendo, ya hemos visto lo que es el pipe segment, ¿no? Ya hemos visto las herramientas de análisis, que están acá. Otra opción de hacer las herramientas de análisis es darle clic derecho acá y aquí tenemos lo que es el Create Stream Analysis y aquí automáticamente creamos el análisis, ¿no? Es otra forma. Bien, otra cosa también que podemos ver es dándole clic derecho a nuestra corriente y la opción de Show Table. Esto nos permite, bueno, permite crear una tabla que se actualiza automáticamente con los valores de nuestra corriente, con los valores que nosotros especifiquemos, ¿no? Voy a darle doble clic para abrirla. Como pueden ver, estas son las variables especificadas actualmente, temperatura, presión y flujo molar.
son las que están por defecto. Nosotros podemos añadir o remover variables, ¿no? Para remover, lo clic en remover y se borra. Y si quiero añadir, se nos abriría esta pestaña donde tengo que buscar la propiedad que quiero ver. Por ejemplo, quiero ver la densidad. Entonces voy a ver la más density. Aquí está. La voy a añadir. ¿Qué otra cosa quiero ver? Quiero ver la viscosidad. Viscosity, ¿no? Viscosidad cinemática también, ¿por qué no? Y hecho. Con ello ya están acá todas esas propiedades en la tabla, ¿no? Las podemos ver aquí rápidamente. Para cambiar estas unidades, ya saben, tenemos que cambiar nuestro sistema de unidades. Ya saben hacerlo de manera personalizada y una forma rápida de ver propiedades, ¿no? Bien, ya hemos visto el pipe segment y en la siguiente clase vamos a ver un ejercicio utilizando el pipe segment. Bien, hasta aquí esta clase.